Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 4 y 7 minutos y nosotros continuamos, nuestro viaje prosigue y casi con esta música yo me estoy imaginando a las hordas de lo que fuimos, los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos, es decir, los Homo sapiens avanzando quizá para aniquilar a sus hermanos desaparecidos, porque hay que imaginarse lo que pudieron ser las batallas de la prehistoria, con hachas de sílex, con cuchillos de pedernal, con antorchas, con trampas, un mundo del que se sabe muy poco, clanes, enfrentamientos y un linaje vencedor, y otros que siguen siendo, como lo hemos visto, un misterio que nos habla esta misma semana. En el fondo, estas músicas que son la misma canción de la propia humanidad, porque uno lo piensa y dice, desde el principio del tiempo, desde que tenemos conciencia y lenguaje, no hemos hecho otra cosa. En todas las épocas, en todas las regiones, en todas las culturas, como si el diablo tuviese mucho ganado, nos hemos matado los unos a los otros, en escenas seguro tan parecidas desde el mismísimo origen. Pero nos quedan muchas cosas y nuestro viaje prosigue, y hacemos una larga cambiada, tanto que está una música pendiente en las manos de nuestro conductor hoy de la nave del misterio, nuestro compañero Noel Calero, uno de nuestros copilotos de lujo, y le digo que ponga esta música que estuvo utilizada hasta la saciedad, tanto que ya, hombre, satura un poco. Durante los años 90 fue misterio y notas musicales. Lo vais a reconocer enseguida. Yo creo que casi nunca la he metido en el programa Milenio 3, precisamente por lo harto que estaba de ella en una época, pero es que viene a colación de lo que pasa en McMurdo, la base de la Antártida, que ahora visitamos en el tercer fragmento de este dossier sobre el misterio helado en el techo del mundo. La música es esta. Expediente X, Santi, todo un clásico, todo el mundo lo ha reconocido, música de una época, y es bonito hablar de esto porque luego hablaremos de otra música de otra época, la de los años 70 que nos marcó a todos y que dejamos pendiente. Bueno, pues Expediente X, una película de la serie de televisión y un misterio que tiene que ver con McMurdo. Pues sí, porque McMurdo es la mayor base de investigación que hay en la Antártida. Es una pequeña ciudad con cientos de habitantes, si por ejemplo buscamos en YouTube, pues podemos ver hasta un pequeño festival de música con grupos aficionados tocando en su escenario. Es decir, es un pueblito donde en el verano antártico, que aún así es frío, pues se pueden permitir pequeñas licencias lúdicas como esta, y en el invierno las condiciones son durísimas y atroces. Y desde luego es el gran centro de la investigación norteamericana. ¿Qué tiene que ver esta música que estamos poniendo con McMurdo? Pues a raíz de algo que sucede, y retomamos, en el lago Vostok, la vida en McMurdo empieza a cambiar de una forma absolutamente radical, según muchos. Y es que en 1998 se hace la película de Expediente X. Y hay uno de los hilos argumentales, o el hilo argumental principal, es que en unas determinadas coordenadas de la Antártida, pues el agente Mulder encuentra ni más ni menos que una nave espacial, que un platillo volante gigantesco enterrado en el hielo. Y mire usted por dónde, esas coordenadas estaban justo en la orilla opuesta, en la orilla más hacia el lado americano, por decirlo de alguna manera, del lago Vostok, la que está contraria a donde está la base rusa. Pues resulta que unos años después, durante los estudios que se hacen del lago, científicos de la NASA encuentran que aproximadamente, pues prácticamente en esas mismas coordenadas, en el 2001, la película es del 98, hay lo que denominan una anomalía magnética. ¿Qué es una anomalía magnética? La anomalía magnética de Vostok es sencillamente que enterrado a esos 4.000, 5.000 metros debajo del hielo hay algo metálico enorme, de un tamaño descomunal. Puede ser un yacimiento de magnetita absolutamente inédito, es decir, para ser detectado desde ese tamaño, o puede ser un objeto metálico, sea meteórico, un meteorito férrico de un tamaño salvaje, o ya especulando mucho, algo de origen artificial. Lo realmente, eso ya es una coincidencia curiosa. En las mismas coordenadas prácticamente que ideó la ficción.
Esa es la coincidencia geográfica, pero hay una coincidencia incluso cronológica, que es que el año es 2001. En 2001, en la novela, todo se desencadena a través de una anomalía magnética que es detectada en la Luna. En fin, historias que demuestran que las serendipias, las casualidades, tejen su extraña y constante tela de misterio. Pero es que hay mucho más. McMurdo parece ser que ha habido hasta disidentes, si no me equivoco, Santi. Eso lo dejaste como a medias, en la tele no nos dio tiempo, la tele va todo muy rápido. Disidentes porque denunciaban ¿qué? Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con McMurdo? A raíz del descubrimiento de la anomalía magnética, la NASA se retira de la investigación del lago Vostok. Decisión absolutamente inexplicable. Y se empieza a rumorear en McMurdo que ha tomado el mando de esa investigación la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. Empiezan efectivamente a surgir voces que empiezan a hablar de gente rara que a raíz de ese momento empieza a llegar a la base y que no se relacionan con nadie, no tienen ningún tipo de contacto con los demás y están en tejemanejes muy extraños. Para colmo, unos meses antes se empiezan a dar avistamientos ovni. En diciembre de 2000, hay una serie de avistamientos ovni y, bueno, pues uno de los científicos que empieza a hablar y que empieza a mandar emails a casa, pues hablando de este tipo de luces que se veían sobre la base y tal, es automáticamente repatriado con la explicación oficial de que estaba desorientado. En protesta, sus compañeros siembran la base de McMurdo de pasquines, de carteles, en los que se veía un platillo volante orbitando sobre la instalación. Se empieza a enrarecer el ambiente y en abril de 2005 sucede algo muy extraño. Y es que 11 estadounidenses, 2 de ellos enfermos, son evacuados por las fuerzas aéreas neozelandesas, que eran las que, digamos, lo tenían a mano en aquel momento, sin que se informara del motivo de la operación. Uno de ellos parece ser que tenía una afección cardíaca, un ataque al corazón, y otro una rotura de pómulo. Los otros 9 estaban perfectamente sanos y aún así fueron evacuados con carácter de urgencia. McMurdo tiene instalaciones médicas para atender un ataque cardíaco y desde luego para atender un golpe en el pómulo sin ningún tipo de problemas. Pero cuando se empieza a rascar del hilo de quiénes son estas 11 personas, se descubre que son de estos extraños que habían llegado recientemente a la base y que forman parte del personal de la compañía norteamericana Raytheon. Raytheon es posiblemente la mayor empresa de investigación en armamento que hay ahora mismo en el planeta. Los desarrollos más punteros en tecnología militar que aparecen actualmente y que se especula con ellos para el futuro son precisamente obra de esta empresa. ¿Qué hace esta gente allí? Nadie lo sabe, nadie hace preguntas y si las hicieran nadie respondería. Lo realmente increíble es que para evacuar a estas 11 personas se utiliza un Hércules C-130 con capacidad para 92 pasajeros. Es decir, no había nada más pequeñito disponible. Aunque también hay que destacar que este avión puede cargar 19 toneladas de carga. Con lo cual, también se ha especulado de que se podían haber llevado algo que hubiesen estado buscando o que hubiesen estado pues intentando desarrollar allí. El último punto extraño de la base de Vostok nos lo da un investigador norteamericano, Joseph Hell, que se interesó por estas cosas y que consiguió entrevistar a un informante, un exmilitar, al que solo identifica como Bill, pero que le dio este testimonio y ahí lo vamos a dejar. Voy a leer textualmente. Dice: cuando trabajaba con buzos de la Marina, oí una historia interesante. Habían estado en la Antártida, buceando en un lugar secreto bajo el hielo. No nos dijeron dónde. Uno de sus compañeros se encontraba de inmersión cuando gritó aterrado que algo iba a por él. Fuese lo que fuese, el caso es que le cogió. No era una ballena o un tiburón porque estaban en un lago de agua dulce, en el interior. Esos tipos son buzos profesionales durante toda su vida. Al parecer, rechazaron trabajar más en ese sitio y la Marina los evacuó, los interrogó y los licenció. En cualquier caso,
estaban muy cerca de la estación de McMurdo y muy lejos de Vostok. Cinco y 19 minutos. Vaya historia que nos ha contado Santiago Camacho. Y dices, ¿te lo crees? ¿No te lo crees? Pues viendo lo que estamos viendo, no sé, podía ser un primo mayor, esa criatura del tentáculo suelto que ha aparecido de verdad ahora, y es la NASA quien lo ha sacado. Me contaba Guillermo León, nuestro compañero, que había un español, además, metido en lo que es los engranajes de la construcción de ese taladro o de esas cámaras. Yo creo que es una cosa tan apasionante, una demostración de que sabemos tan poco, de que todo es tan maravilloso. Y, en fin, Santi, me ha dejado muy impresionado qué clase de criaturas puede haber. Primero ya alucinábamos con los virus, ¿verdad? Con los microcuerpos casi unicelulares, ¿no? Luego han sido pequeñas criaturas. Y ahora, ¿por qué no imaginar vida superior? Vida superior que evolucionó de forma distinta. No hay más que ver, por ejemplo, la fauna de Oceanía para darse cuenta de que estar aislada tanto tiempo le proporcionó... quien ha visto un kiwi o quien ha visto un ornitorrinco se da cuenta de que la fauna tomó unos derroteros que parecen ciencia ficción. Pues, ¿qué pudo haber pasado bajo el hielo de la Antártida? Ha tenido un eco muy especial, Carmen, no sé cómo lo analizas tú, el programa de la semana pasada, ¿no? Ha tenido un eco muy especial, imagino que con sorpresa para mucha gente, porque Milenio es así, y va a seguir siendo más así, porque yo creo que tenemos una misión, que es primero la de pasarlo muy bien todos juntos. Esa es la primera misión. Y segundo, despertar en lo posible vocaciones, interés, curiosidad. Y por eso no podemos estar siempre con los temas que se han considerado de siempre, y sobre todo cuando uno lleva 800 programas y nuestras miras cada vez van más lejos, más lejos, más lejos, y quizá a veces haga falta un esfuerzo, pero es que uno debe ser consciente de que a veces las cosas buenas llegan con esfuerzo. Esfuerzo por parte nuestra para investigar más y mejor, y esfuerzo por parte del oyente para saber que tiene que acumular conocimientos. Yo creo que pasar miedo, pasarlo mal o escalofriarnos, que también lo hacemos, en sí mismo no tiene mucho sentido. Hacerlo, además, aprendiendo cosas, abriendo nuestra mente, dando datos, pudiendo investigar como se puede investigar hoy, que cualquier persona en una mesa con un ordenador puede investigar y buscar cosas, nos da unas posibilidades y una responsabilidad que es muy importante. Y toda esa órbita es clave. Y ha pasado cosas, han pasado muchas cosas a raíz del programa de la semana pasada como homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Fueron 3 horas, nunca habíamos hecho 3 horas homenaje, se nos quedaron miles de cosas en el tintero, pero ha habido un eco muy especial, ¿verdad, Carmen? Por eso ahora vamos a hablar con Antón García Abril. También es que era un programa muy emotivo, Iker, de una persona que fue y sigue siendo muy querida, que sigue viviendo en la mente y en el corazón de muchos de los niños de Félix, de muchos de los niños que vivimos esos programas y que todavía recordamos a esos lobos lamiéndole la cara como si fueran perrillos falderos que estaban en su casa esperándole. La verdad es que ha tenido mucha repercusión por parte de la familia. Iker, nos han escrito también su hija Odil dándonos pues la enhorabuena, las gracias por tratar así a su padre, que nosotros lo hicimos porque creíamos que se lo merecía y creemos. En la Fundación Félix yo creo que el eco ha sido tremendo. Pero faltaba una cosa, y es esa música a la que tantas veces hiciste referencia a lo largo del programa y por la que también muchos nos habían preguntado. Claro, y es que hemos recibido aluvión y gente que decía, bueno, se nos quedó pendiente, ¿no? Si algo ha permanecido en el inconsciente colectivo de un pueblo es la música que traía el hombre y la tierra, la música que apareció en 1974 y que hasta 1980, mes de marzo. Luego se aprendió un documento estremecedor que se nos quedó en el tintero, que es el último trozo del hombre y la tierra. Ponen los pelos de punta, ¿eh? El último trozo de emisión de esa serie gloriosa. Y luego venía Félix, que algún día os contaré más cosas. Yo no puedo aventurarme mucho, pero creo que perdimos un líder nato, perdimos un líder planetario. Fíjate si es sobrecogedor, Santi, que hasta algunos amigos al final decían que Félix buscaba ya como una religión, entre comillas. Lo suyo ya era una religión, por cierto, de la que yo me hago devoto desde ya, y beato desde ya, que es esa, la de motivar curiosidad, valores, nobleza, inquietud, lectura, superación, anhelo de ser mejor. Bueno, pues todo eso era una religión. Vaya religión y vaya política. Los políticos se lo quitaron de en medio porque seguramente era un rival peligroso. A ese nivel
estaba Félix de la Fuente, y os prometo que seguiré ahondando en su misterio. Por cierto, gracias al Ayuntamiento de Pozo de la Sal por hacerme el honor de dar una conferencia a final de abril, el lugar donde nació Félix. Lo haremos en Burgos, por cuestiones de capacidad. Os informaré puntualmente aquí en la web. Félix, voz y enigma de la naturaleza. Pero es que va todo mucho más allá, amigos. Es que él tenía una misión. Y a veces uno piensa si no la tenemos también nosotros, aunque esto sería motivo de otro debate. Cuando uno recibe gente, como ayer, amigos, que decían, Santi, esto es de emocionarte, ¿eh? Ayer recibí gente que me decía que no había leído en su vida, había sido expulsada del instituto en su época, una vida un poco, ¿verdad?, traqueteada, y, jolín, que a raíz de engancharse a Milenio, desde los libros del barco de vapor ahora leía, de los libros nuestros había pasado a otros libros, iba a los museos, tenía inquietud. No sé, uno se da cuenta de que la radio no solo es ocio, de que la radio, la televisión y todo lo que hacemos, Santiago Camacho, influye en tanta gente a tantos niveles. Estuvimos con tantos científicos que nos siguen y que es importante lo que ellos reciben, ¿no? Temas mejores, peores, más... que hay como una misión profunda sobre la que nosotros mismos tendremos que reflexionar. Vamos a hablar con Antón García Abril. Noel Calero, amigo, ponnos un momento en el año 74 en aquella España y haznos vibrar un poco con los timbales que vienen del otro lado del espacio y del tiempo. No cabe duda que esos timbales marcaron a varias generaciones de españoles. Escuchar estas notas era arremolinarse frente al televisor. Era la magia de la imagen, pero también la magia asombrosa de la música, de una música con poder. Yo creo que no ha habido nada parecido en la historia de nuestra televisión. Quizás somos muy mitómanos, pero volvemos a escuchar esta composición maravillosa de Antón García Abril y sé que a cientos de miles de amigos de muchas edades distintas a este mismo momento de la noche se le está poniendo la carne de gallina. Y cuentan muchas leyendas de esta música, hasta incluso de la propia reacción la primera vez que el gran Félix la escuchó. Protagonista de esta aventura musical, Antón García Abril, de reconocidísimo prestigio, pero que desde luego tenemos que hablar con él por esta creación absolutamente increíble. Antón, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Imagino que tienes en la retina y en el alma el momento en que Félix escucha por vez primera tu creación, ¿no? Ah, sí, no lo olvidaré nunca, ¿no? Es un momento de los que se llaman ahora estelares, porque yo había trabajado, pues como trabajamos los compositores, siempre en el silencio de nuestro estudio, y ya cuando fui a la grabación para hacer realidad lo que había imaginado, pues vino Félix, que quiso estar escuchando la obra. Entonces, cuando escuchó la sintonía, bueno, dio como una especie de grito emocional, pues diciendo que había visto perfectamente lo que él había querido diseñar con el sonido de la música, lo que significaba su propio planteamiento de la serie, lo que tiene de ancestral, lo que tiene de primitivo y lo que tiene de hermoso, en fin, realmente fue muy emocionante, porque él se emocionó muchísimo hasta el momento que cogió la partitura y quiso llevársela como recuerdo, y se la llevó, pues que a mí me emocionó mucho justamente ese detalle, que quiso que le acompañase siempre. No me extraña, Antón, porque esta música es mágica. ¿Qué tenías tú en la cabeza? ¿Cómo elaboraste esta especie de, sinceramente, ¿no?, como de rito musical? Porque tiene muchas cosas que, aunque no entendamos de música, nos reconocemos en ella. Nos toca una fibra muy profunda, muy sensible, antiquísima, atávica. Esta gran creación de la historia de la tele, que yo creo que es de las más recordadas, si no la más recordada, estoy convencido, Antón. ¿Cómo fue el proceso de gestación de esta obra maestra? Bueno, pues yo creo que la fe y la ilusión es fundamental para hacer algo que tenga valor. Yo estaba muy impactado con la idea de trabajar con Félix cuando me propuso hacer la música de la serie, y esa emoción que yo tenía pues se volcó en un entusiasmo y una fe desbordada en lo que yo creía que había que hacer. Bueno, y me puse a trabajar
lleno de fe, lleno de entusiasmo y lleno de ilusión. Y aquí en la radio, Antón, que sabemos con tanta claridad, ¿no?, lo importante que es la música, nos damos cuenta del porcentaje importantísimo que tenía en cómo nos llegaba la obra de Félix. Pero fíjate, si te parece, vamos a escuchar un fragmento. Le voy a pedir a nuestro técnico que escuchemos un fragmento que a mí me ha puesto los pelos de punta, Antón, sinceramente, recordando los últimos pasajes de la vida truncada de Félix y de dos miembros de su equipo, ¿no? Yo creo que nunca un programa de televisión ha tenido un final así, en su máximo apogeo, y convierte esta historia en una escena un poco épica. La escena es una avioneta que se aleja y esta composición de Antón García Abril, que es la sintonía que podemos llamar triste. A mí me ha puesto los pelos de punta. Me gustaría que la escuchases y que me digas qué sientes. Sí. Momento sumamente emocionante, Antón. Sí, era el sí. último instante Sí. del hombre y la tierra. Sí, pues eso fue un tratamiento de otro carácter que le di. Efectivamente tenía aquí un carácter más, yo diría más religioso, si se puede decir de alguna forma, más espiritual, si se puede decir. Lo bueno que tiene la música es que se convierte ya en imagen, y la imagen Claro. se convierte en música. Ya uno, el público o las personas que estamos allí, ya no desglosamos una cosa de la otra, ¿no? Hay una danza maravillosa, ¿no?, entre música e imagen, Claro, y en tiene este que ser. caso palabra, claro. Claro, sin duda, es una de las grandes virtudes de la música, y aún más, cuando termina la palabra empieza la música, que también esto es muy importante, ¿no? Oye, Antón, ¿y de aquel día qué recuerdas? De aquel día que hace poco hemos cumplido 30 años, que marcó, y yo creo que hizo llorar a muchas generaciones, tú como parte importante, ¿no?, del arte en El hombre y la tierra, ¿qué recuerdas? Pues recuerdo muchas cosas dolorosas, porque desde que llegó el féretro de Félix de la Fuente a Madrid hasta que lo enterramos en su pueblo, en Pozo de la Sal, pues vivimos momentos de mucha angustia y de mucha amargura y de mucha tristeza. Y hizo mucho frío, llovió mucho el día que le enterramos, recuerdo que yo estaba muy descentrado, muy descolocado, estaba fuera de órbita, ¿no? Porque fue una persona que todos adorábamos, le queríamos, admirábamos, ¿no? Y así fue la tristeza de esos días. Y muchos han dicho, Antón, que se hizo un molde y se rompió, ¿no?, que es muy difícil que surja nadie de la talla, del magnetismo, de la fuerza de Félix Rodríguez de la Fuente. Es muy difícil, porque el ser un comunicador es muy difícil, porque hay personas que pueden saber mucho de ciencia o de cualquier tema, pero luego no lo saben comunicar. Y Félix tenía esa doble acción, sabía muchísimo, y era capaz de comunicarlo de la mejor manera, no solamente en la televisión, sino en los programas anteriores de radio que hizo, que fueron muchos. Y tenía ese magnetismo especial que cualquier cosa nos apasionaba, y desde luego cuando oía su voz con la imagen eso ya era fantástico. Sí, esos son personajes irrepetibles que es muy difícil que aparezcan sucesores. Pueden aparecer otras personas con otras virtudes y otras cualidades, pero no sustituir a una figura así, es imposible. Antón García Abril, maestro que nos legó una de las sintonías de nuestra vida, otras muchas, pero esta especialmente quedó en el alma de muchos que éramos niños entonces. Un abrazo grandísimo. Pues muchas gracias. El maestro Antón García Abril, en nuestro homenaje a Félix, ese último programa del Hombre y la Tierra, que todos recordábamos. Javier Sierra me comentaba que estaba muy impresionado con esta música, la única vez que sonó la sintonía de otra manera. Y como lo prometido es deuda, el equipo de Televisión Española hizo y montó, qué doloroso, el último programa. Iditarod, Más allá, el lugar lejano. Y este es el último fragmento, lo que vais a escuchar con esta música es el final del Hombre y la Tierra. Félix,
Teo y Alberto se han ido. A nosotros nos queda su ejemplo. Por eso, y como verdadero y sentido homenaje de todos sus compañeros de televisión española, queremos recordar que se trataba de personas especialmente vitales. No hay, pues, mejor forma de recordarles que animados por la constante actividad, celo y entusiasmo que desarrollaron a lo largo de toda su vida. Estos son Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa y Alberto Mariano. Y así seguirán siendo para todos nosotros. Hombres entregados a una tarea tan increíblemente hermosa que por ella dieron la vida. Este es el final del hombre y la tierra, pero un final glorioso, heroico y que germina en muchísimas personas. Estamos muchos dispuestos a que ese espíritu no se olvide. Lo prometido es deuda. Este es un final tremendamente emocionante de la serie mejor realizada, así lo dijeron, así lo premiaron, de todos los tiempos en nuestro país. Suenan campanadas, 5:36, y campanadas, pero campanadas un poco raras, que ahora están sonando en un lugar que fue epicentro de la España rara, y que ahora dicen que se derrumba, que se cae, que hay problemas. Palmar de Troya. No se cae la basílica, no se cae el edificio como tal, que está sin concluir, pero sí que parece que no hay tantos fieles, no entra tanto dinero, y desde que se murió el que él mismo se nombró Papa Clemente, él decía que era el Papa Gregorio XVII, y él se llamaba Clemente Domínguez Gómez, hace 5 años que muere, empiezan a vender las posesiones que esta especie de secta o grupo tiene en Sevilla. Tenían muchas donaciones de casas en el centro histórico sevillano, empiezan a venderlas para recoger dinero porque ya la gente no accedía de forma masiva como ocurría en otras épocas para ver qué era el Palmar de Troya. Se acabó un poco el misterio de aquellos estigmas, de aquellas revelaciones, aquella especie de paranormalidad en torno a un fenómeno. Y cuando esto acaba, también acaba los ingresos, ¿no? Parece. Claro, además es que todo comienza en 1968 con las apariciones a 4 niñas en una finca que se llamaba La Alcaparrosa de la supuesta imagen de la Virgen. Clemente Domínguez llega allí diciendo que él también ve a esa Virgen y copa por completo lo que es los medios de comunicación, porque sus éxtasis, sus estigmas son mucho más impresionantes que aquello que veían las niñas. A las niñas se las deja de lado y es él el que toma el relevo. Empieza a sangrar muchísimo, empieza a emitir fotografías, deja fotografiarse con la cara completamente llena de sangre, los estigmas en las manos, en el costado, y eso hace que mucha gente, muchos extranjeros sobre todo, acudan hasta el Palmar de Troya e intenten hacerse sacerdotes y monjas, que el mismo Clemente Domínguez, en unas misas, en unos oficios que se hacían en la Basílica del Palmar de Troya, pues él mismo nombraba a obispos, a curas, a monjas. Por supuesto, esto no está reconocido por la Iglesia en ningún momento, pero vivieron años muy bollantes, le regalaban terrenos, le regalaban la construcción de esta inmensa basílica que tiene, como vemos en las fotos, 8 grandes torres. Es como un Vaticano ahí en la Paramera, ¿no? Abrasada por el sol de la un provincia Vaticano de Sevilla. donde además no puede acudir todo el mundo, donde las personas tienen que ir completamente tapadas, las mujeres no pueden entrar, ni los hombres tampoco, en vaqueros, los hombres tienen que llevar cerradas las camisas hasta el último botón, las mujeres tienen que llevar velo, no pueden enseñar las piernas ni los brazos, bueno, una religión la que crearon muy radical y muy que ultra, hoy ¿no? parece que se viene abajo. En el aspecto retrógrado, no de ultraderecha, sino más allá todavía, por lo que parece, ¿no? Tomó las riendas después de la muerte de Clemente Manuel Alonso, que era el segundo, el que siempre le había acompañado, y parece que después de que el personaje principal, el que tenía más éxtasis, más estigmas, muriera, pues ahora la gente ha dejado de creer en esas apariciones del Palmar de Troya, en los fenómenos que se viven en ellas, y además hay un problema porque dicen que no sabe qué van a hacer todos aquellos que han sido nombrados sacerdotes, monjas, obispos, porque claro,
Y además fuera. nombrados oficialmente en su época, porque creo que algunos obispos disidentes Sí. acudían a nombrar obispos y por lo tanto sí que eran, ¿no? Pero fuera del recinto palmariano no tienen ningún sentido. Son gente que no tiene ni oficio ni beneficio, con lo cual van a quedar muchos en la calle. La crisis afecta a todos. Pues cuidado que es un problema, ¿eh? Sí, Porque sí. es mucha gente en la congregación, gente muy especial. Yo creo, Santi, que tenemos una de las fotos de la España de los 70, final de los 60, principios de los 70, ¿verdad? Es ese blanco y negro, esa cara dando alaridos, ese fanatismo, nunca mejor dicho, esa histeria colectiva con el Papa Clemente. Pero esto demuestra que todos los movimientos sociales, hasta los más estrambóticos, necesitan de su líder, necesitan del impulso de alguien especial, porque si no se vienen abajo. Sí, además Clemente era un personaje mediático en sí mismo. De las muchas anécdotas me acuerdo de esa visita que hace Alba de Tormes justo cuando se está celebrando un aniversario de Santa Teresa y es prácticamente se salva por los pelos de ser linchado, porque lógicamente se presenta allí como el papa cismático que decía ser, arropado de todos sus atributos papales y de todas sus tiaras y de todas sus cosas. Imagínate en la cuna de Santa Teresa de Jesús cómo le recibieron. Y luego el hecho, Santi, de que se quedase ciego poco después Un accidente de de aparecer tráfico. ahí. Claro, lo del Papa ciego es que ya le daba una fuerza iconográfica al asunto que la gente seguía. Y nombrando santos. Y nombrando santos. Como Colón. Sí, sí, bueno, eso O Franco. es el absurdo sobre el absurdo. Total. Yo recuerdo, por ejemplo, Moisés Garrido, que estuvo mucho tiempo intentando hacer investigaciones sobre el Palmar de Troya. Había todo un problema para entrar allí. Se hablaban de cilicios, de candados, como diría alguno, en sálvase a la parte. O sea, en infinidad de cosas que parecía de medievo, pero medievo, en fin, románico profundo. Hubo un caso también muy mediático y que conmovió a la prensa durante unas semanas, que fue el de uno de los sacerdotes de la iglesia palmariana, que se mutiló sus órganos sexuales, Sí, ¿verdad? tijera de podar en mano, sin el menor miramiento. Una fe llevada al límite, una fe que ahora se derrumba. Por Eso cierto, sí, pero también se habló de muchas fiestas, de muy buenos yantares para todos los que estaban bueno, dentro Papa de la Clemente secta no estaba delgado, precisamente. y de mucho despilfarro de dinero, porque vivían muy bien. Y Entre muchas ellos el de mejor propiedades. Clemente. Hombre, eso evidentemente. Ciego, pero en fin, se hartaba de placeres mundanos también, por lo menos eso dicen. Por cierto, que uno de los que hizo grandes investigaciones y grandes libros, y tuvimos la fortuna de conocerlo y compartir con él muchas charlas, fue Joaquín Gómez Burón, que trabajó durante mucho tiempo junto a Fernando Jiménez del Oso. Por cierto, Fernando, nuestro saludo, nuestro abrazo cósmico allá donde te encuentres, porque nada es casualidad. Nos percatábamos ahora, se cumplen 5 años de, no la muerte, porque eso de la muerte de toda la gente buena parte hacia otro lugar, lo que pasa que nos dicen que no, o no queremos creerlo, pero parten a otra aventura. Y Fernando partió hace 5 años, y los tres que estamos aquí y muchos más hemos estado profundamente troquelados, ¿no? Marcados por un trabajo durante mucho tiempo en la revista Enigmas, una escuela para nosotros inolvidable, sobre todo por él, ¿no? En el aspecto de tantas y tantas vivencias. Parece mentira cómo pasa el tiempo, Santiago, Carmen. 5 años de la partida de Fernando. Sí, cómo pasa, y es curioso porque según qué sentido uno dice, jolín, hace solo 5 años, porque han pasado muchas cosas desde entonces, y por otro lado, pues parece mentira. Es una persona que efectivamente a mí, pero personalmente me marcó mucho, fue un amigo. Y ojalá la gente, porque Fernando tenía una cosa maravillosa, que era que componía muy bien su personaje de dar mucho miedo, de doctor muy serio, pero ojalá mucha gente hubiese tenido el privilegio de haber conocido al Fernando socarrón, con un sentido del humor absolutamente brillante, que muchas veces si todavía se pueden recuperar por internet, en aquellos editoriales que hacía para la revista Enigmas. Esas piececitas se las recomiendo a la gente que las busque en internet, porque todavía se pueden encontrar. ¿Tú qué recuerdo tienes ahora, te viene a la memoria? Es que ha sido una clase, yo creo que uno va conformando su personalidad con todo lo que le ocurre en la vida, lo bueno, lo malo, lo mediano, y uno pasa el tiempo y dice, caramba, es que los que estamos aquí, y no solo los que estamos aquí, pues Luis Álvarez, Juan G. Vallejo, gente de nuestro entorno más profundo, Pablo Villarrubia, todos hemos estado, digamos, aprendiendo con Fernando durante muchos años en lo que es la aventura cotidiana para un periodista, pero maravilloso. Fíjate, yo pienso que todo se valora mucho más cuando pasa el tiempo, ¿no? Porque cuando estás casi no eres consciente y es un gran error.
pero ahí estuvimos todos, ¿no? Con luces y sombras como todos, pero ¿qué recuerdas tú ahora, por ejemplo, así de Fernando? Pues yo recuerdo en la redacción de la revista cuando entrabas al despacho y estaba Fernando y siempre tenía una manera muy peculiar de mirarte subiendo la ceja, que no sabías si era para bien o para mal y no sabías por dónde iba a salir, con las portadas de los diferentes números de la revista colgadas detrás de él. Y esa es la imagen con la que me quedo, esa mirada de Fernando tan peculiar que, ya te digo, no sabías por dónde te iba a salir y como buen psiquiatra te estaba haciendo el escáner en el momento. Sabías cómo estabas, de dónde venías, lo que sentías. Era difícil engañarle, ¿eh? Sí, era difícil. Y mira que yo a veces lo intentaba. Pero en fin. Era complicado. Muchas cosas, muchas vivencias en esos años que compartimos de revista. Inolvidables, desde luego. Y yo estoy recordando ahora un inicio impresionante de un capítulo sobre el fin del mundo con Fernando, años 70, porque Fernando es otro de esos, ¿no?, pioneros, como lo fue de la Cuadra Salcedo, Sánchez Ocaña, Armida, Félix y tantos otros aquí mencionados, ¿no? Inolvidables y irrepetibles. Yo recuerdo un barbecho y que él cogía, aparecía un primer plano de una muñeca rota, era simplemente una muñeca rota semienterrada en un barbecho, y el texto era el fin del mundo, ¿no?, de esta humanidad tan compleja, y él al final del programa se iba cogiendo esa muñeca. Me impresionó muchísimo, toda una forma, ¿no?, de hacer las cosas. Y en fin, le sacamos muchas veces de sus casillas a alguno de Fernando, creo que de los que estamos aquí, yo especialmente, y a veces no sé si reprochármelo o no, pero bueno, era parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Aprendimos muchísimas cosas y yo creo que Fernando era socarronamente, como siempre, desde algún lugar de las alturas estará sonriendo, viendo que la vida sigue y que muchos de sus pupilos, muchos a todos los niveles, han seguido haciendo cosas, que eso yo creo que es lo importante, y enfrentándose al mundo del misterio con esa visión, ¿no? Nuestro recuerdo para Fernando Jiménez del Oso, 5 años ya, parece mentira. Vamos ahora con Fermín Agustí, vamos ahora con un reportaje, vamos ahora con algo que estamos ya metidos en la Semana Santa, Santi. Estamos ya inmersos en ella y es una historia... Que estamos aquí la semana que viene, ¿eh? Por supuesto, como siempre, nosotros como siempre. Sábado. Nosotros no faltamos en nuestra cita porque sois nuestra gasolina y tenéis que estar ahí, y más cuando sentimos tan cerca como en las últimas fechas. Vamos con Fermín porque nos hablaban de un acontecimiento muy raro, una tragedia con un desenclavamiento... que motivó una serie de misterios e investigaciones. Una tragedia grande, importante, en España. Fermín Agustí nos lo cuenta. El 13 de abril de 1629, Viernes Santo, se estaba celebrando en la localidad de Medina del Campo la función del desenclavo. Se realizaba cada año en la iglesia Nuestra Señora de Gracia, de la Cofradía de la Misericordia, cuando de pronto sucede la catástrofe. Por desgracia, aquel año cedieron las bóvedas de la iglesia y se produjo una tragedia donde murieron más de 200 personas y, según cuentan las crónicas, pues hubo más de 150 heridos, lo que supuso en los primeros años del siglo XVII, en una población como Medina del Campo, pues un hecho así, ¿no? Carlos García, presidente de la Junta de Semana Santa, nos cuenta cómo en un documento del Archivo Histórico de Medina del Campo se puede leer el desenlace de los hechos en los que murieron unas 200 personas, algunas de ellas decapitadas por la cúpula. Fue tal la magnitud de la tragedia que uno de los problemas con los que se encontraron fue en cómo enterrar a tanta gente. Fue un desorden generalizado en el que tuvieron que actuar pues principalmente el corregidor de la villa, que en esos momentos estaba al frente de las labores, como diríamos ahora, de salvamento, de rescate de los heridos y de los propios muertos. Incluso pues en el documento se dice que la magnitud fue tanta que se veían entierros en Medina de 6 en 6, o que incluso en las fosas enterraban a las personas de 2 en 2 porque no daban abasto las autoridades civiles y religiosas a rescatar a todos los muertos que allí se daban, ¿no? También fueron grandes las pérdidas materiales, ya que además de la desaparición de la propia iglesia, de la que ahora solo queda un solar, se perdieron grandes reliquias, joyas, alhajas y mantones de la época. Pero lo que no olvidan los ciudadanos de la localidad es a sus vecinos, a los que recuerdan todos los días del año. A partir de esa fecha se instituye en la principal parroquia o en la principal iglesia de Medina, que es la Colegiata de San Antolín, un toque de una campana que se conocía y se conoce en Medina como el toque del címbalo,
que ha estado tocando durante todos los días del año desde aquella fecha a las 9 de la mañana, recordando precisamente a los fallecidos en esta tragedia. Gracias a Carlos Lozano podemos leer 2 artículos en los cuales nos encontramos con toda la desgracia ocurrida durante el sermón del desenclavo. Empezaron hace 20 años a contarla. Hace ya 20 años la Junta de Semana Santa de Medina del Campo empezó con una colección de textos históricos en la que se pretendía recopilar, pues la historia un poco de la Semana Santa, de las cofradías, de nuestro patrimonio, y se editó el primer número, como te digo, hace 20 años, sobre notas históricas de la Pasión en Medina del Campo, y pues no habíamos tenido oportunidad de volver a sacar un número nuevo de esta colección, y ha sido precisamente este año cuando hemos sacado el número 2, a partir del texto que te comentaba que apareció en el Archivo Histórico de Medina del Campo con la tragedia del desenclavo de 1629, y se utilizó precisamente el nombre del címbalo, pues porque es algo que los medinenses relacionan con Semana Santa y con lo que te digo, con la tragedia ocurrida en la tarde del Viernes Santo de aquel año. Y acabamos con vuestros mensajes. Nos han hecho llegar muchos mensajes. Por ejemplo, José Antonio de Sevilla nos hacía llegar una buena noticia, que el sábado pasado nacía su hijo Hugo, su tercer hijo, después del nacimiento, y en la habitación del hospital puso la radio para oírnos, como hace siempre, nos dice. Qué bueno. Y el tema del programa no podía ser más familiar. Me recordó a mi niñez, recordé como si fuera ayer el sonido de los timbales que anunciaban el programa del inolvidable Félix. Y la guinda fue oír en esa noche tan especial para mí la canción Mi amigo Félix, que los Reyes me trajeron un día. Oye, le impresionó a toda una generación, por lo que me está llegando, poner aquella canción ha marcado a mucha gente. Y hay esta canción que nosotros utilizamos, que es Alegría, que también marca a mucha gente. Venga, vamos a ponerla. Y que hay que ponerla porque hay gente que lo está pasando mal. Noel, vamos allá. Gemma nos decía que estuvo en la Universidad Camilo José Cela en las conferencias, que que está intentando salir de una pequeña depresión que casi la ha llevado a hacer cosas absurdas, que desde aquí se lo quitamos de la cabeza. Que nos tiene que agradecer muchas cosas porque vuestra ilusión es mi mejor medicina para estos momentos, y aunque está tomando unas pastillas para poder encontrarse mejor, que la mejor medicina es la del programa. Tiene 26 años y cuando tenía 9 su abuelo falleció, y además tuvo experiencias un tanto extrañas con ese abuelo. Las figuras de los abuelos y los nietos, ¿verdad? Siempre unidas. Pues además nos anima a hacer en un sitio único y especial como es el Monasterio del Escorial alguna vez un programa. Ojalá. Pero mucho ánimo y mucha alegría. Esto lo ponemos siempre para toda esa gente, y más en estos tiempos que corren, que anda ahí con problemas, que anda... Y lo ves, Santi, lo que te decía, cuánta gente como casi un bálsamo o una forma de salir de los problemas cotidianos. Por eso la gran responsabilidad de un programa que tiene que ser mucho más que un programa de dar miedo. Pues sí, y además yo creo que de la forma más sana posible, no solamente con la alegría, sino los libros, el conocimiento. Yo creo que cuando estás aprendiendo es como cuando le dan un vaso de agua a una persona que está llorando, porque casi es imposible llorar mientras estás bebiendo. Yo creo que mientras estás aprendiendo cosas nuevas, estás en otro estado del espíritu. Así que el aprender, el tener curiosidad, pues también es una medicina para el alma. También mucho ánimo para Elena, que nos escribe desde IBI, en Alicante. Son una empresa que trabaja de noche. Juguetera. Que nos escucha a través del iTunes a veces. Porque IBI. Que comentan los programas y que ahora, por desgracia, con esta crisis van todos a la calle. Ahí va. Dice que sabemos que nunca vamos a caminar solos, y que siempre caminará con nosotros, estemos en la fábrica que estemos en el para o vaya usted a saber dónde. Ahí siempre estará Milenio 3 y Cuarto Milenio. Que sepáis que estemos donde estemos, siempre os escucharemos. Pues todo este equipo, todos los que estamos aquí, todos los que están ahora mismo recorriendo las carreteras de España y en algún punto del mundo, que formamos la nave del misterio en radio y en televisión, os mandamos a los amigos de IBI en Alicante, haciendo juguetes o no, que fue la patria del juguete IBI durante muchos años, nuestro ánimo y nuestro abrazo cósmico, amigos. Estoy seguro que pasaremos juntos todos momentos difíciles, pero que también volverá a amanecer para todos. Estoy convencido. Ánimo, y que mientras tanto la radio sea el nexo, el lazo irrompible que nos mantiene a todos en esa coordenada que ha descrito magistralmente Santiago Camacho, como no puede ser de otra forma, que es
que mientras uno aprende, se asombra, se emociona, lo pasa bien, lo pasa mal, mientras pasa todas esas cosas, lo demás queda en un segundo plano. Y por último hay que dar las gracias a una familia que se pasó por la radio la semana pasada para dejarnos abajo, en seguridad, un detalle. Desde Elche nos decía que son los dátiles de uno de los mejores huertos No de Elche. sabéis cómo lo voy a disfrutar, que yo siempre tomo dátiles antes de jugar al fútbol y voy a hacerlo en vuestro honor. Pues Luis, que es el papá de Diego Jimeno Daunis, que tiene 1 año y medio, dice que ya le ponen los podcasts el domingo por la mañana Eso puede ser un poco contraproducente, a ver si luego... en el MP3, que además nos está preparando un dossier de todos los enigmas que hay en Elche, que hay muchos, entre ellos el misterio de Elche, tan conocidísimo, y que bueno, que a ver si algún día vamos allí a hacer un programa, que además los domingos se reúne toda la familia, comentan el programa, lo de Dachao, las psicofonías, los que se oían más, lo de menos, bueno, que muchísimas ¿Tú gracias. te das cuenta, Santi? ¿Tú te das cuenta eso cómo fluye y cómo irradia? Yo creo que es importante. Por cierto, que mañana contamos muchas cosas, chicos. Tengo que dar los ganadores. En Cuarto Milenio, y viene un visitante muy especial, casi prehistórico, no digo más. Vamos con los ganadores, Iker, Venga. de esos 3 libros. David desde Valencia. No solo hay que volver a escribir los libros, sino que tenemos que reescribirnos a nosotros mismos como humanidad. Oh, qué bonito. Cuando mis padres eran novios vieron un ovni entre Villasequilla y Mora, en Toledo. Y los marcó para toda la vida. Ahora yo tengo 25 años y creo que también que es real ese fenómeno. Claro, es que la gente además queda muy impresionada cuando es un encuentro cercano, como este juez que me lo contaba. Y David desde Madrid, que nos decía y se preguntaba ante ese descubrimiento de una nueva especie si podría ser alguien nacido deforme, la excepción dentro de una especie. Lo mismo se preguntaron con el hombre de Flores, que Sí. luego resultó ser la mujer de Flores. Parece que no, parece que esto es mucho más complicado y que es solo la punta de un iceberg. Esta noche, como tantas otras, hemos intentado aprender cosas. Fermín Agustín, nuestro compañero Carlos Largo, en extrañas expediciones en algún lugar remoto, al que le mandamos un gran abrazo, a todo el equipo, a todos, por supuesto, Noel Calero, nuestro compañero, Santiago Camacho, buena semana, amigo, Pues y hasta mañana. Hasta mañana, que yo, el invitado sorpresa... Te lo estás temiendo. A ver cómo se porta, que para mí que puede ser conflictivo. Sí, yo desde que me he enterado que viene este invitado mañana a Cuarto Milenio, estoy con la tembladera de piernas. Ya veremos lo que pasa, Santi, como siempre, un honor, amigo. Gracias. Un abrazo. Y bueno, dejamos esa cita, lo hemos pasado muy bien, una semana muy especial y sobre todo eso, ¿no? Alegría y positividad para todo el mundo. Claro que sí, mucha alegría. Ahora que viene la Semana Santa, que la gente redescubra esas procesiones que hay en Lugares. sus diferentes pueblos, ciudades, porque hay cosas muy interesantes y muy misteriosas. Bueno, hay cristos extrañísimos, ¿no? El de Burgos, el de Palencia, el de Orense, los cristos de la piel de búfalo y tantas cosas en las que se puede indagar, buscar, investigar. Yo lo decía esta semana en la universidad. Hoy, más que nunca, hay medios para que cualquier persona, no hace falta ser ningún superhombre, investigue, indague y cree. Pero hay que hacerlo, porque al mismo tiempo que tenemos medios, también es verdad que las ilusiones parece que han bajado a nivel global. Recuperemos esa ilusión. Buena semana, amigos, sed muy felices. Abrazos desde la nave milenaria.